Voy a intentar explicárselo, ¿sí? Digamos de la forma como más palpable posible, ¿sí? Digamos de la forma más intuitiva. Hay muchas definiciones sobre determinantes, ¿sí? Hay una definición que dice que, por ejemplo, un determinante es una función que asocia a cada matriz un número, ¿sí? Pero eso ustedes, pues, no sé si lo perciban muy bien, ¿sí? Entonces no sería una definición adecuada. Bueno, hay otra definición bueno, es una definición que involucra combinaciones y permutaciones de los elementos de la matriz, ¿sí? Esa ni siquiera yo la entiendo, entonces no la voy a mencionar, ¿sí? Sin embargo, bueno, estuve buscando, he averiguado por mi cuenta y entonces voy a decir más o menos qué es un determinante, ¿listo? Para ello, pues necesito que tengan claro, muchachos, que una matriz siempre tiene, bueno, que un sistema de ecuaciones cualquiera va a tener siempre asociado una matriz, ¿cierto? La matriz de coeficientes o la matriz aumentada, cualquiera de las dos. El punto es que tienen asociado siempre una matriz. Y viceversa, ¿no? Toda matriz, cualquier matriz, que yo les dé una matriz cualquiera, esa matriz tiene asociado un sistema de ecuaciones lineales. O sistema de ecuaciones, no tienen que ser lineales, ¿sí? Pero digamos en el contexto, pues vamos a exigir que sean ecuaciones lineales. Bueno, teniendo claro eso, vamos a imaginar que esta recta que voy a dibujar acá, bueno, primero vamos a imaginar que es una recta y segundo, pues vamos a imaginar que es una línea de tiempo, ¿sí? Y vamos a suponer que aquí, en esta fecha, fue donde se empezó a hablar sobre matrices, ¿sí? El lenguaje de las matrices. Si se han dado cuenta, las matrices no es más que una notación, ¿sí? Una notación diferente o una notación conveniente para manipular sistemas de ecuaciones, ¿sí? Eso es, ¿sí? Entonces, es una forma más cómoda, digámoslo así, de manipular sistemas de ecuaciones. Entonces, aquí en este año, en esta fecha, se empezó a hablar de las matrices, ¿no? Voy a colocar aquí matrices. Listo. No sabemos qué fecha es, pero lo importante es que 100 años, por lo menos 100 años antes de aquí, de esta fecha, bueno, pongámoslo acá. Voy a colocar aquí 100 más epsilon, ¿sí? O sea, por lo menos son 100 años, ¿sí? Bueno, aquí en esta fecha ya se hablaba de determinantes, antes de las matrices, ¿cierto? Y uno como estudiante siempre asocia el concepto de determinante a una matriz, ¿sí? Y no está mal, no está mal. Lo que pasa es que, digamos, esa relación no siempre se ha tenido, ¿sí? Listo, entonces, en ese sentido, ¿qué significaba un determinante aquí en esta época? ¿Cómo? Ah, gracias. Listo. Bueno, en esa época, muchachos, lo que se conocía por determinante, bueno, lo que hoy conocemos como determinante, en esa época puede que tuviera otro nombre, ¿sí? La verdad no estoy seguro, pero el nombre es lo de menos, ¿sí? Lo que nosotros conocemos hoy por determinante aquí, lo que era una cuenta, digámoslo así, ¿sí? Una cuenta que involucraba los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Y dependiendo del resultado de esa cuenta, uno podía determinar si el sistema tenía solución o no tenía solución, ¿sí? Otra cosa es decir si el sistema de ecuaciones, bueno, otra cosa que diga es hallar la solución al sistema de ecuaciones, ¿sí? Una cosa es decir si tiene solución y otra cosa es hallar la solución, ¿sí? Son cosas diferentes y bueno, por allá en ecuaciones diferenciales se van a dar un poco mejor cuenta, ¿no? Sobre eso. Por ahora, entonces, bueno, eso, el determinante aquí
Era un método para saber si un sistema de ecuaciones lineales tenía o no solución, sin necesidad de resolverlo, ¿sí? Y era, básicamente era una cuenta, ¿no? Como les estoy diciendo. Una cuenta que involucraba los coeficientes del sistema de ecuaciones, ¿sí? Ahora, bueno, ¿quedó claro eso? Sí, es una cuenta bien específica, ¿sí? Y dependiendo del resultado, pues vuelvo y digo, ¿no? Ese sistema tenía solución o no tiene solución. Cabe aclarar, bueno, que en esta época, bueno, los sistemas de ecuaciones que más se utilizaban son los sistemas cuadrados, entre comillas, ¿sí? Que tienen igual número de ecuaciones e igual número de variables, ¿sí? Esos, digamos, son como sistemas ideales, digámoslo así. Bueno, yo espero que haya quedado un poco claro eso, ¿no? Solamente es un método para saber si un sistema de ecuaciones tiene o no tiene solución, ¿sí? Ahora, ¿qué es determinantes? O bueno, ¿qué quiere decir la palabra determinante a partir de esta época? ¿Sí? A partir de este punto. Pues simplemente, muchachos, el concepto de determinante como lo conocemos hoy en día es este mismo concepto, pero traducido al lenguaje de las matrices, ¿sí? No es más, es eso, ¿sí? Lo que pasa es que este concepto de determinantes, colocándolo en el contexto de las matrices, es un poco más fuerte, ¿sí? Es una herramienta mejor, como por decirlo así, mejoramos la herramienta, ¿sí? Los determinantes en el contexto de las matrices me dan más información que lo que daban aquí en esta época, ¿sí? Como ustedes lo pudieron demostrar en el parcial, algunos, ¿sí? Algunos calcularon el volumen del paralelepípedo utilizando determinantes, ¿sí? En esta época yo creo que ni siquiera se tenía esa aplicación, ¿sí? Ni se pensaba. También determinaron algunos cuando un conjunto de vectores son linealmente dependientes o independientes, ¿sí? Eso también, digamos, esas propiedades las ganó el determinante expresándolo en el contexto de las matrices, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, vamos a estudiar esta idea de determinante, pero en el contexto de las matrices, ¿sí? Eso es todo. Eso es lo que, digamos, a manera intuitiva, lo que significa un determinante y de dónde viene, ¿sí? Como les venía diciendo, pues hay definiciones más complicadas, más técnicas, que pues yo creo que no vale la pena mencionarlas. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a definir los determinantes de matrices, ¿sí? Cabe resaltar que los determinantes solamente se definen para matrices cuadradas, ¿sí? Matrices cuadradas, ¿sí? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, etcétera, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera inductiva, ¿sí? Es decir, voy a definir cuál es el determinante de una matriz 2 por 2, que ya lo conocemos. No nos vamos a gastar mucho tiempo en eso. Después, vamos a definir qué es un determinante de una matriz 3 por 3, que también ya hemos hablado de eso. Y a partir de esos dos determinantes vamos a definir un determinante de una matriz n por n, ¿sí? Vamos a dar cuenta que la definición que yo les voy a dar es muy complicada para manejarla en la vida real, ¿sí? Uno puede demorarse muchísimos años calculando el determinante de una matriz 50 por 50 a mano, ¿sí? Fácilmente 10 años y uno no acaba. Y ya van a ver por qué. Es por eso que después de que les presente cómo calcular los determinantes n por n, les voy a dar propiedades para calcular los determinantes de una forma más sencilla, ¿sí? Más fácil, sin necesidad de hacerlo por la definición. ¿Listo? ¿Una pregunta? Bueno, manda bien a decir, José Luis. Yo iba a contar algo, pero de antes, pero no me nada. Siempre no tengo como un enunciado para sacar como el sistema de ecuaciones. Siempre el sistema de ecuaciones da, o sea,
el X, el Y, es elevado a la 1, ¿no? Sí, Nunca va a poder ser elevado a la 1. sí, sí puede, claro. ¿Y qué con raíz? ¿No con raíz? No, pues, o sea, es más complicado de resolver, ¿sí? O sea, pero ¿cómo llegarías al cuadrado de esas variables? Y ese sería un sistema de ecuaciones. Exacto. Pero ¿cómo se intentaría? Se hace, pues yo no sé, debe ser como cálculo ya, pero Sí, eso ya es un poco más complicado. O sea, lo que estamos viendo acá son herramientas para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Si se ha dado cuenta, pues no es tan fácil como uno pensaría, ¿no? Todo esto que hemos visto solamente involucra ecuaciones lineales, que son como las más sencillas. Sí. Yo no me imagino qué teoría uno tendrá que desarrollar para... cuadradas o, Exacto. o todo, Debe ser muy complejo, supongo bueno, yo. ¿eso me da en argumentos? No, O tampoco. no creo. Eso se ve más como en ecuaciones diferenciales, creo. No estoy seguro, la O verdad. sea, pensé como Bueno, bueno, estos determinantes ustedes de seguro los van a utilizar en ecuaciones diferenciales y en cálculo 3, ¿sí? Y en álgebra lineal 2 también. Bueno, cálculo bueno, de un determinante 2 por 2. Entonces, vamos a suponer que tengo esta matriz 2 por 2, A, B, C y D, ¿cierto? A esta matriz la voy a llamar la matriz A. El determinante de esta matriz y de cualquier otra matriz de cualquier tamaño tiene dos formas de representarse, muchachos, por lo menos dos, ¿sí? Son como las más comunes. Una de ellas es así, de esta forma, ¿sí? Como un valor absoluto, ¿no? Si uno sabe que esta es una matriz, entonces uno ya debe entender que esto significa el determinante de la matriz A, ¿sí? No es nada más eso, no es nada más que eso. ¿Cómo? Exacto, pero si uno sabe que es una matriz, ya descarta eso. No, creo que no. Es lo que llaman de Ah, bueno, sí. Pensé que se refería a otra cosa. Esta otra notación también significa lo mismo, el determinante de la matriz A. ¿Sí? Estas dos son las más utilizadas. Listo. Ahora sí. ¿Cómo sería el determinante de esta matriz? Pues, como ya lo hemos visto, simplemente es multiplicar los elementos de la diagonal principal, sería A por D, y restarle el producto de los elementos de la diagonal secundaria. C por B, creo que es acá. C por B. Listo. De esta forma se calcula el determinante de una matriz 2 por 2, ¿sí? Como lo estaba mencionando tal vez acá, ¿sí? Esta matriz tiene asociado un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Los coeficientes de ese sistema, pues precisamente son estos. Si yo quiero saber si ese sistema tiene solución, pues debo calcular, debo hacer esta cuenta, ¿sí? Que está en términos de los coeficientes, ¿sí? Dependiendo del resultado, pues ese sistema va a tener solución o no va a tener solución, ¿sí? Eso es. Ese es uno de los usos, ese es el uso clásico, digámoslo así, del determinante, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Sí. Bueno, yo creo que aquí no hay que hacer ejemplos, ¿no? Es claro el algoritmo, ¿no? Que sea lo que hay que hacer, ¿sí? Listo. Entonces vamos ahora, voy a colocar aquí determinante 2 por 2. Determinante 2 por 2. Vamos ahora a calcular el determinante de una matriz 3 por 3, ¿sí? Que también ya lo vimos, ya en algún momento del semestre lo mencionamos. Entonces, voy a colocar aquí una matriz general, ¿sí? Una matriz cualquiera. A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2 y A3,
3, 3. Nuevamente esta matriz la voy a llamar A. ¿Sí? Esa es la matriz A. Los que están bueno, los que están remotos, ¿me alcanzan a ver bien? ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, sí, señor. Listo. Si esa es la matriz A, el determinante de esta matriz se define como lo siguiente, ¿no? La siguiente cuenta. Entonces, más adelante vamos a ver que esto que voy a escribir se llama expansión por cofactores, ¿sí? Tal vez lleguemos, bueno, tal vez definamos eso que es lo de cofactor y expansión por cofactores, ¿listo? El truquito, muchachos, es siempre irnos por este renglón, ¿sí? Pero no es la única opción, ¿sí? Es como, digamos, lo habitual, ¿no? Escoger ese renglón. Entonces, colocamos el primer coeficiente y vamos a multiplicar ese coeficiente por el determinante de una matriz, ¿sí? ¿De cuál matriz? De la matriz que resulta al quitar el primer renglón y la primera columna. Es decir, el renglón y la columna que contienen a este elemento. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Cuál sería esa matriz? Exactamente, ¿sí? Sería esta matriz. Y esa matriz la vamos a llamar el menor IJ. Más adelante lo vamos a definir muy bien, ¿sí? El menor. Listo. A22, A23, A31 y A33. ¿Listo? 2-1, 2-2, no, 3-2, ¿no? 3-2, 3-3, ajá. Gracias. Listo. Bueno, ahora le vamos a restar. Ahora nos vamos a ubicar en el segundo coeficiente, ¿sí? A1, 2. Y vamos a hacer algo similar, ¿no? Es decir, vamos a colocar aquí la matriz que queda al eliminar el primer renglón y la segunda columna, ¿sí? Que es donde se ubica el elemento A1, 2. ¿Qué sería? Entonces nos quedaría A21, A23, exactamente. Exactamente. Ajá. Listo. Bueno, me faltó. Ahora, bueno, si se fijan, estamos recorriendo este renglón, ¿cierto? Y ya vamos acá. Entonces, el siguiente término que vamos a colocar aquí involucra, pues, este coeficiente y una matriz análoga, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Qué debería yo colocar ahí? A13 multiplicado por la matriz que queda, ¿sí? La matriz que resulta al quitar el renglón 1 y la columna 3, ¿sí? Quedaría A21, A22, exacto, A32, listo. El resultado de ese cálculo, pues, es el determinante de la matriz A, ¿sí? La matriz, bueno, el determinante, pues, es un número, ¿cierto? El determinante de una matriz es un número. Quede eso muy claro. Listo. El determinante es un número y, bueno, puede dar positivo o negativo, si eso depende. Listo. En este caso, muchachos, en el caso del determinante de una matriz 3×3, hay otra opción para calcular este determinante, ¿sí?
y algunas personas la han utilizado, ¿sí? Se llama la regla de Sarrus, bueno, como se lea, Sí. se escribe así, regla de, no estoy seguro si es con S o con Z, dejémoslo así, listo, Sarrus. Y me parece que es un poco más fácil, ¿no? Que hacer todo este cálculo. Ah, bueno, otra cosa, antes de explicar esta regla, pues quiero que tengan, sí, quiero que tengan en cuenta aquí algo, muchachos, ¿sí? Para calcular el determinante de una matriz 3 por 3 se necesita calcular 3 determinantes de matrices 2 por 2, ¿no? Entonces, bueno, tengan eso en cuenta, ¿no? ¿Cómo? Ok. Es como la vaina de los puntos que era ¿se acuerdan? Una estudiante, yo digo, ¿para cómo se puede hacer? O esta expresión o este método. Como cuando resolver la respuesta de Algo así. eso solamente se escrito de otra forma, ¿no? Exacto. Bueno, esta regla de Sarrus solamente se puede aplicar para matrices 3 por 3, ¿sí? Si ustedes hacen esto con una matriz 4 por 4, una 5 por 5 o una 2 por 2 no le va a dar, ¿sí? A ver, entonces lo voy a explicar La regla de Sarrus es la cualquiera. O solo para resolver. solo para 3 por 3, ¿sí? Deje de estar molestando a las compañeras y ponga cuidado. Pues aquí la Bueno, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Listo. Esta es la matriz A, ¿sí? Voy a colocar los corchetes, bueno, los paréntesis, ¿sí? La regla de Sarrus, bueno, hay dos opciones o dos maneras de calcularla, ¿sí? Lo que voy a hacer es aumentar esta matriz, ¿sí? Le voy a colocar dos columnas más, que van a ser estas dos primeras, ¿sí? Estas dos primeras se las voy a colocar acá, ¿sí? Entonces sería A11, A21, A31, A12, A22 y A32, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar diagonales. ¿Cómo así? Entonces multiplico esta primer diagonal, ¿sí? A11 multiplicado por A12 por A22, que diga multiplicado por A33, ¿sí? Listo. Después voy a multiplicar esta otra diagonal y esta otra diagonal. El resultado de esa multiplicación lo voy a llamar A, ¿sí? Ya, eso se llamó A. A ese resultado le voy a restar B. ¿Quién será B? Entonces B van a ser las otras diagonales, ¿sí? Esta diagonal, el producto de esa diagonal, sumado con el producto de esa diagonal, sumado con el producto de esta diagonal, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí signos menos para recordar que eso es lo que se va a restar, ¿no? Entonces voy a colocar aquí la B en verde. ¿Sí? Y estas diagonales, digámoslo así, las diagonales principales son las que se van a sumar, ¿sí? Esa es la regla de Sarrus. Bueno, es más fácil, me parece a mí. A12, A13 y ponerlo por allá. ¿Cómo así? No tienen que ser las dos primeras. No, las tres. No, o sea, usted cogió A11 y A12, yo podría coger A12 y A13. Ah, ok, ya entendí. O sea, coger estas dos o estas dos, no sé. Y yo hice que cogen las. ¿Sí? Sí, pero pues no. Bueno, no estoy seguro, la verdad. Yo siempre he visto que
y colocan estas dos primeras. Tocaría mirar a ver si se da. Pero eso no es un que para 2x2. ¿Cómo así? Pero ya que nadie tiene que hacer de 2x2. ¿Esto? Sí. O sea, ahí lo alarman porque pues, no pueden multiplicar uno, tienen que multiplicar de atrás, pero que de la izquierda, o sea, A por D, si la alargamos. Es como la misma idea, yo le quiero sí, es la misma idea, pero no es el mismo algoritmo. Más o menos, sí. Sí, podría interpretarse así. Listo. La otra forma de calcular la regla de Sarrus es, en vez de añadir dos columnas, añadir dos filas, ¿sí? Y serían estas dos primeras. Y queda la pregunta, la misma que hizo Hailén, ¿será que si yo tomo estas dos y hago el mismo proceso, será que da lo mismo o no? ¿Quién sabe? Póngase el tapabocas, hermano. Sí, porque está cogiendo el mismo valor. ¿Será? Yo no estoy seguro, la verdad, y no me atrevería a afirmarlo así tan a la ligera. Tocaría hacer las cuentas, ¿sí? No estoy seguro, la verdad. Entonces sería un buen punto para el parcial. No, 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 2-1, A2-2, A2-3, A3-1, A3-2 y A3-3. Bueno, esta es la matriz y lo que voy a hacer es aumentarla con estos dos renglones, ¿no? Lo voy a escribir en azul. A11, A12, A13, A21, A22 y A23. Y voy a hacer la misma idea, ¿sí? Es la misma idea. Entonces voy a tomar las diagonales principales, entre comillas, es decir, esta y esta, ¿sí? Las multiplico este por este, y el resultado lo sumo con el producto de esto, ¿cierto? Y esto. Eso me va a dar un resultado A, digámoslo así, ¿sí? A ese resultado A le voy a restar, como lo hicimos arriba, pues la suma del producto de las diagonales, ¿sí? Esta, ¿qué es esa? No, acá. Esta y esta, ¿sí? Estas son las que van restando, entonces le voy a restar un resultado B. ¿Cuál es ese resultado? Entonces, la suma del producto de las diagonales que están en verde, ¿sí? Eso es todo. Y eso me debe dar el determinante de la matriz, ¿sí? El determinante de la matriz A. Esto también me debe dar igual al determinante de la matriz A. ¿Sí? Esa sería la regla de Sarrus en esas dos versiones. Esta sería la matriz original. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo. Bueno, para hacer la regla de Sarrus, para calcularlo de esta forma. ¿Sí? Bueno, yo les había dicho, no sé si me prestaron atención, que esta expansión por cofactores, ¿sí? Se puede hacer por cualquier renglón, ¿sí? De hecho, por cualquier columna también se puede hacer, ¿sí? Y debería dar el mismo resultado. Entonces, el ejemplo que voy a hacer, pues voy a calcular voy a hacer esta cuenta, pero yéndome por otro renglón diferente, ¿sí? Para que observen que el resultado se da igual. Y ya. Entonces, eso sería el determinante 3 por 3. Vamos a ver qué ejemplo tengo yo acá. Vamos a ver qué digo. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá.
Hasta ahora no sabemos qué información da para la matriz. ¿Cómo? Hasta ahora no sabemos qué información da para la matriz. No entiendo. Que por ahora no sirve para nada. Sí, hasta ahorita estamos es como aprendiendo a calcularla, ¿no? Recordando, ¿no? Porque ustedes ya, yo creo que ya lo sabían. Solo un poquito. 3, 5, 2, 4, 2, 3. Y si yo que solamente te puede como te dice. ¿Sí? Con las primeras. Ok. Bueno, aguantaría hacerlo de una vez a ver si da. Vamos a hacerlo. Pero no. Este mismo cálculo, pero en vez de colocar estas dos columnas, colocar estas dos. A ver si da lo mismo. ¿No? Esa era la pregunta. Sí, pero nos tendría que poner a la izquierda, que nos pone la derecha, no puede nada. Es como si siguiera el corazón. Bueno, vamos. Sí, hay muchas conjeturas, muchas probabilidades. Pues bueno, vamos a mirar a ver. Esa matriz, la matriz A. Recorro la cámara. Listo. Vamos a calcular el determinante de esa matriz por la definición. ¿Sí? Entonces, el determinante, bueno, solución, lo tengo acá. El determinante de la matriz A, por definición, sería lo siguiente. 3 multiplicado por este determinante. Y si me equivoco, me corrigen, por favor. 5, 4, 3, menos 1, 4. ¿Sí? Bueno, no me alcanzó. Más 2, 4, 2, menos 1, 2. ¿Sí? Importante este menos acá, muchachos. Sí, siempre va a ir. Listo. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da esa cuenta? Entonces aquí nos da 8 menos 6, eso da 2, 3 por 2, 6, ajá. Bueno, menos ¿quién? 16 más 3, 19, 5 por 19, 80. 80, 95. 95, listo. Vamos a escribirle a Juan Pablo. Más 8 más 2, 10, 10 por 2, 20. ¿Sí está bien esa cuenta? 20. 20. Menos 95 menos 20 da menos, ¿cuánto? 70. Si soy lento para hacer cuentas. ¿Sí da eso? El 6. Uy, sí. 69 entonces. Sí. Tienes razón, Juanpa. 69. Listo. Eso nos da el determinante, ¿no? Haciéndolo por la definición, menos 69. Vamos a utilizar la regla de Sarlos. A ver si nos debería dar eso mismo. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí la matriz. 3, 4, menos 1, 5, 2, 2, 2, 3, 4, ¿sí? Y aumento eso. Entonces coloco aquí otra vez 3, 4 menos 1, 5, 2, 2. Y comenzamos, ¿no? ¿Cuánto da esta multiplicación? 34. Es 24, exacto. Más Más 15. menos 15, muy bien. Voy a colocar aquí menos 15. Más 16. 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. ¿Positivo? Sí. Más 16. ¿Listo? Eso es lo que yo decía A. ¿Sí? Eso es lo que yo decía aquí, el A. Listo. Ahora vamos a restarle el B. Menos B, quiere decir. Juan Pablo, espérame. Menos 4. Exacto, menos 4. 18. Más 18.
más 18. Y 80. 80 más 80. Cerramos paréntesis. ¿Listo? ¿Cuánto da esto? 15, 35. Esto. Más despacio, cerebrito. Esto da 23. 25. 25. Listo. Menos. Da 94. 94, sí, estaba fácil. ¿Y esta resta cuánto nos da? Ahí sí, también bien. Menos 69, ¿sí? Entonces, digo, Es mejor. listo. Lo pudimos haber hecho también expandiéndolo por filas, pero No, eso da igual. Es que es lo mismo. como es como, ¿no? Da igual, da igual. Me parece que es lo mismo. Me estoy leyendo para abajo. Bueno, vamos a realizar, vamos a enfocarnos todavía en este ejemplo y vamos a realizar la cuenta, esta cuenta, pero yéndonos por un renglón diferente. Nos vamos a ir por este renglón, ¿sí? Y hay que hacer algunas aclaraciones ahí, ¿sí? Voy a dejar esto acá y voy a hacer la cuenta ahí en este pedazo. Listo. Entonces me voy a ir por el segundo renglón, ¿cierto? Esto quedaría entonces 4 multiplicado por ¿cuál matriz? 5 menos 1, 2. 3, 5 menos 1, 2. 5, 2, 4. ¿Sí? 5, 2, 2, 4, muy bien. 5, 2, 2, 4. ¿Sí? Si esta es la matriz, a ver, bueno, sobre todo para los que están remotos, ¿no? Si esta es la matriz del ejemplo, nos estamos yendo por este renglón, ¿cierto? Aquí debería ir el 4, ¿no? Entonces estamos quitando esta columna y esta fila. Lo que me queda, pues lo vamos a colocar aquí en forma de matriz, de determinante, ¿sí? Eso es. ¿Listo? Importante, porque este número va positivo y no negativo, ¿sí? Porque cambia. ¿Cómo así? Como una vida. ¿Cómo así? ¿Qué cosa? Miren, o sea, es que miren, aquí en la fórmula va más, menos, más. Sí, que la segunda debería ser 23, 21, 33, 31, solamente que pues, adoptarlo negativo. Bueno, no sé si su lógica sea correcta, pero les voy a decir por qué, por qué esto está mal, ¿sí? Más adelante voy a definir esto de los signos, ¿sí? Los signos siempre van a ir intercalados, pero eso depende de la ubicación, o sea, de estos dos números pequeñitos. Si la suma de estos dos números pequeñitos da par, esto queda positivo, ¿sí? 1 más 1, 2, por eso este va positivo. 3 más 1, pues da 4, por eso da positivo, ¿sí? Y en caso contrario, pues colocamos menos, ¿sí? Si la suma da negativa, si la suma da un impar, que diga 1 más 2, pues da 3, ¿no? Por eso aquí va negativo. Como estamos expandiendo por este renglón, entonces ese sería menos 4, ¿cierto? Un menos ahí. Listo. Más adelante voy a aclarar esa idea, ¿sí? A definir. Bueno. Sería más 2. Más 2 más 2, 4, positivo, exactamente. Más 2 y la matriz es 2. Más 2. 3, 2, más 15. 3, 2, menos 1, 4. 3, 2, menos 1, 4. Listo. Menos, más, menos. ¿Sí? Exacto, menos. Sería menos 3. ¿Y qué queda? Entonces, 3, 5 menos 1, 2, exactamente. 3, 5 menos 1, 2.
Listo, ahora sí vamos a ver qué nos da esta vaina. Entonces esto queda 20 menos 4, 16. 16 por 4 creo que da 64, ¿no? Sí, sí. Sería 4 a la 3, creo. Más 2 multiplicado por 12 más 2, así, ¿cierto? Menos 3 por 6, 6 más 5, 11, ¿no? 33. Listo. Ahora sí, esto da, creo que da menos 64. Sí. Más, esto da 28, menos 33. Esto daría 97, 77, 69, ¿no? Menos 69. Corríjame, por favor. ¿Sí da eso? Listo, entonces dio el mismo resultado, ¿cierto? Y aquí lo hubiéramos omitido este menos, de seguro nos queda diferente, ¿no? O acá, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, muchachos, la ubicación de las coordenadas. ¿No? Listo. 3 por 2, 6 más 5, 11. Listo. Preguntas, muchachos. Cambiar de orden las filas va a darle opuesto al tipo de determinante de la matriz. Cambiar de. ¿Por dos? Vuelvo a decir. Cambiar el orden de las columnas en una matriz da el opuesto al tipo de determinante. Sí. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? Pues porque, o sea, la fórmula de abajo es la fórmula de arriba, pero Qué vago tan caucho. O sea, es verdad. Hay una propiedad que dice que si yo, o sea, bueno, este proceso que estamos haciendo es poco óptimo, digámoslo así, ¿sí? No se gasta mucho tiempo, ¿sí? Y lo que yo les digo es verdad. Uno haciendo el determinante de una matriz 50 por 50 no se gasta muchos años, no estoy exagerando, ¿sí? Es poco óptimo. Entonces, las propiedades, como les venía diciendo, es una forma de hallar el determinante más fácil. Una de esas propiedades dice que si yo cambio de posición los renglones o las columnas, el resultado bueno, el determinante lo tendría que multiplicar por menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted dice? Si yo le cambio las columnas a la matriz, y calculo el determinante, pues me va a dar el inverso aditivo del determinante de la matriz sin cambiar de orden las columnas, ¿no? Eso es. Listo. ¿Qué más preguntas? Silencio tan incómodo. Bueno, claros hasta acá entonces, ¿no? Vuelvo y recalco acá, ¿no? 3 determinantes de orden 2 hay que resolverse para encontrar el determinante de una 3×3. Dejémoslo ahí. Bueno, estos dos casos particulares, los determinantes 2×2 y 3×3, tienen una interpretación geométrica y son los únicos casos, ¿sí? Ya para un determinante 4×4 no se tiene una interpretación geométrica. Hay gráfica, bueno, nuestros sentidos nos limitan y no podemos captar una figura geométrica en 4 dimensiones, por ejemplo. ¿Sí? Mucho menos en 5, en 6 y así. Sí, como seres humanos somos muy frágiles, me parece a mí, muy limitados. Sí. Bueno, listo. El determinante de una matriz 2×2 lo que representa es el área de un paralelogramo. Y el determinante de una matriz 3×3, como ustedes lo hicieron en un parcial, como algunos lo hicieron, que digan, representa el volumen de un paralelepípedo. Sí, eso es. Entonces, voy a colocar acá. Interpretación geométrica.
2 por 2. Entonces, esto es el área de un paralelogramo. Listo. Es decir, bueno, vamos a suponer que tengo dos vectores. Un vector A, B y un vector C, D, ¿sí? En R2. Listo. Entonces vamos a dibujar eso. Uy. Bueno, vamos a suponer que aquí queda un punto y aquí queda el otro punto. Los dos vectores. Y este es el punto C, D, pongámoslo. Y esto es A, B. ¿Sí? Entonces, pues, podemos completar un paralelogramo, ¿no? Vamos a suponer que eso es un paralelogramo. Mejor. Más o menos así. Listo. El área de ese paralelogramo, de todo esto, el área sería igual al determinante de esta matriz. AB, CD. ¿Sí? Entonces, esa es una interpretación geométrica de ese. ¿De qué? Del determinante 2 por 2. A, B, C, D. Sí. Tengan en cuenta, muchachos, que los vectores los estoy colocando como columnas, ¿no? A, B, C, D, C, D. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas? Ninguna, ¿cierto? Está sencillo. Ahora, para determinantes 3 por 3, como les estaba diciendo, el determinante de una matriz 3 por 3 representa es un volumen, ¿sí? Bueno, aquí preguntan si se puede exponer los vectores como filas. Y no sé, no estoy seguro. A ver, ¿será que da igual? O sea, ¿será que si yo coloco A, B, Esos son los que ponen el puesto, pero ellos simplifican igual. a ver, espérame un momento. Sí, da igual. B menos. Sí, da igual. ¿Da igual? Sí, da igual. Yo no me había dado cuenta. AB menos BC, CB. Sí, da igual. Bueno, eso fue una muy buena pregunta. De casualidad la hizo Fernández. Listo. Entonces lo pueden calcular de esas dos formas, ¿no? No importa si los colocan como filas o como columnas, no hay pierde. Sí, les va a dar el área. Bueno, aquí cabe aclarar, ¿no? Creo que es el valor absoluto. El valor absoluto, claro, porque eso puede dar negativo. ¿Sí? Valor absoluto. Eso puede dar negativo. Listo. A ver. Continúo acá. Volumen paralelo.
Listo, en este caso voy a tener A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Tres vectores en el espacio. Y si yo dibujo un paralelepípedo que tenga estos tres vectores por aristas, entonces el volumen de ese paralelepípedo pues es el determinante de esta matriz. A ver, vamos a ver, no recuerdo cómo es. Están como pilas. Entonces tendría A1, B1, C1, A2, B2, C2 y A3, B3 y C3. El determinante de esta matriz me va a dar el volumen. ¿Sí? Listo. Creo que pues, no hay que hacer ejercicios ni ejemplos en esa parte, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Fácil, ¿no? Todo sencillo. Ah, no, póngase el tapabocas bien. Aquí sí tenemos que hacerlo por filas. ¿Sí? A ver, no. No sé. Sí, sería como la misma pregunta de acá, ¿no? ¿Qué pasa si cambio, si en vez de colocarlo así por filas, lo coloco por columnas? ¿Quién sabe si da igual? Al determinante se hace de la misma forma. O sea, con el método, el último método que se nos enseñó, se le agregan unas filas o se le agregan columnas. Y se sigue haciendo así, no me tendría la misma propiedad. ¿Quién sabe? Tal vez. Quería hacerlo, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. También sería el valor absoluto. Exacto, muy bien. También sería el valor absoluto. Listo. Bueno, ya conocemos entonces cómo calcular determinantes 2 por 2 y 3 por 3. Voy a decir cómo se calculan determinantes 4 por 4 y después lo voy a hacer de forma general, ¿sí? Ahí es donde voy a definir la expansión por cofactores. Solamente voy a hacer la 4 por 4 para que vean lo complicado que es calcular una matriz, el determinante de una 4 por 4. ¿Sí? Entonces tendría una matriz 4 por 4 A1, 4, A2, 1, A3, 1, A4, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 4. ¿Sí? El determinante de esta matriz, bueno, como lo estábamos haciendo, sería yéndonos por el primer renglón, ¿no? Sería A11 multiplicado por un determinante, ¿sí? ¿Por cuál determinante? Multiplicado por el determinante de esta matriz, ¿sí? Una matriz 3 por 3. Esa matriz llamémosla M11, llamémosla, ¿sí? El determinante de la matriz 1, ¿sí? Llamémosla así. Es un determinante 3 por 3, ¿cierto? ¿Cuántas matrices o cuántos determinantes 2 por 2 debo resolver para calcular este determinante? 3, ¿cierto? Listo. Menos A12 multiplicado
por la matriz 1, 2, ¿cierto? En ese caso, ¿cuál sería esa matriz? Sería esta columna y estas otras dos columnas, ¿cierto? Más A1, 3, menos A1, 4. Aquí se multiplica por la matriz 1, 3 y aquí por el determinante de la matriz 1, 4, ¿cierto? ¿Cuántos determinantes 2 por 2 en total? Debo 12, ¿cierto? Es, pues, hacerlo a mano, pues no es difícil, pero sí les va a llevar tiempo, ¿sí? No los vean parciales, ¿sí? No, Pues porque o sea, no les alcanza el tiempo. Si tuviera una matriz 5 por 5, ¿cuántas determinantes 2 por 2 debería resolver para hallar el determinante? ¿Cuántos? Creo que más. 12 por 5. 12 por 5, ¿cierto? 60 determinantes 2 por 2. Que al final no es difícil hallarlos, pero sí les va a quitar mucho tiempo. Puede que se equivoquen haciendo las cuentas. yo me lo he hecho alguno. Que la parcial sea resolver a mano una 6 por 6. Déjela solo. Te va a hacer y no se le mira este señor. ¿Sí? ¿Sí ven? Si esto ustedes lo programan en un computador y lo ponen a correr, se les va a demorar mucho tiempo el programa en dar una respuesta, ¿sí? Debido a esto mismo, porque tienen que hacer 60 operaciones, por ejemplo, ¿sí? 60 operaciones en el 5 por 5, aquí tendría que hacer 12, y entre más grande, más 2 por 2 tienen que hacer, ¿sí? Si tenemos una matriz 50 por 50, ¿cuántos 2 por 2 hay que hacer? Yo no sé, 50 por 12 creo que. Multiplicando por el número siguiente. Ah, ok. Por 12. Son muchos, No, sí, son muchos. 50 por 1 billón. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Mira, ya mandó una carita está. Menos mal, hay propiedades, muchachos, propiedades que podemos hacer aquí dentro de esta matriz para poder calcular más fácil el determinante, ¿sí? Y una de esas propiedades era la que mencionaba Juan Pablo, ¿sí? Si yo cambio un renglón o una columna, el determinante ya lo multiplico por -1, ¿sí? Y bueno, listo. Entonces, vuelvo y repito, esto era como para dimensionar qué tan complejo no, qué tanto trabajo hay que hacer para calcular ese determinante, ¿no? La 58 representa un número elevado a la 64. No, o sea, 64 ceros. Imagínense. 1.000.000 tiene 6 ceros. No, eso es muy grande. No. ¿Quién sabe cuánto tiempo uno se demora resolviendo eso? O un computador. Un computador, ¿cuánto se demora? Yo creo que no es capaz. Eso pasa también. Para explorar se trata con los sistemas 3x3. Sí, se demora mucho, se demora. Sí, claro. Ah, bueno. Ojalá no lo utilicen. Sí, bueno, Ah, pensé que sí sabía. No lo escuchó. Listo. Bueno, como les venía diciendo, voy a definir el determinante de una matriz n por n, no necesariamente 4 por 4 en forma general, ¿sí? Entonces, voy a definir estas matrices MI, M y J. Estas matrices M son las que yo llamo los menores, ¿sí? Y son las matrices que resultan al quitar una fila, sí, una fila y una columna, ¿sí? Es decir, el menor 1, 1, es la matriz que se genera al quitar la fila 1 y la columna 1, ¿sí? El menor 1, 2 es la matriz que resulta al quitar el renglón 1 y la columna 2, ¿sí? Y así sucesivamente.
eso es, ¿sí? Entonces, bueno, voy a colocar eso, definición. El menor y J, vamos a colocarlo en comillas, es la matriz que resulta en sustraer la fila I y la columna J. Listo. Se representa de esta forma. M y J, ¿sí? Eso siempre va a representar esa matriz, el menor. Listo. Ahora voy a definir qué es un cofactor. ¿Qué es un cofactor, muchachos? Es esto, miren. Esto es un cofactor. Sí. Esto es un cofactor. Todos estos términos se llaman cofactores. ¿Sí? Solo es eso. Fácil, ¿no? Pero lo voy a definir de una forma como más técnica. ¿Sí? Si se dan cuenta, los cofactores están intercalando signos, ¿no? Entonces voy a definir eso de forma general. ¿Sí? Todo esto que yo estoy definiendo se puede para una matriz cuadrada de cualquier tamaño, ¿sí? Una 5×5, una 7×7, y así. Definición. El cofactor IJ de la matriz A se define como, dos puntos. A ver, se va a representar de esta forma el cofactor, ¿sí? Y esto se define así. Entonces sería -1 a la I más J multiplicado por el determinante del menor. ¿Sí? Entonces, ese -1 a la I más J me va a dar el signo. Si se dan cuenta, potencias pares me van a dar un 1. Potencias impares pues me va a dar -1. ¿Sí? Y depende de los dos índices que están ahí. Entonces, listo. Ese sería un cofactor. ¿Dime? Ah, uy, ya, gracias. Pues va bien. Listo. Eso es lo que se llama un cofactor, ¿sí? De una matriz cualquiera. Todas estas definiciones no son necesarias que se las aprendan, ¿no? Solo es como por ser rigurosos, ¿no? Como por entender, ¿no? Ahora vamos a definir qué es el determinante de una matriz n por n, ¿sí? Utilizando eso de cofactores. Vamos a colocar aquí definición. Listo. El determinante de la matriz
Voy a escribir la matriz, ¿sí? A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN. Recordemos que el determinante solo se define para matrices cuadradas, ¿sí? Esta matriz llamémosla A, ¿sí? El determinante de la matriz A se define de esta forma. Muy importante saber. Sí. Determinante de A es igual a 1,1 por el cofactor 1,1, ¿cierto? Más A12 por el cofactor 1,2. Más A1n por el cofactor 1n. Esa es la expansión por cofactores. ¿Sí? Así se define. Voy a colocarlo aquí. Expansión, uy, ¿cómo es? ¿Con S o con C? Listo. ¿Segura? Expansión por cofactores. Sí, esto es lo que se llama expansión por cofactores. ¿Para qué dice? ANN. NN, ¿sí? ANN. Muy bien. Y esa, el menor puede simbolizarse con cualquier letra. Sí, pero aquí en el libro de Grossman, es con A mayúscula, sí. Vamos a mirar aquí una cosita que no me queda muy clara. Determinantes. Así es. Pero sí. Listo. Listo. Sí, esta suma se puede resumir Como sumatoria de la notación por A1. con notación sigma. ¿Y qué sigma tan feo? A1, pongámosle K. A1K por A1K. Desde K igual a 1 hasta N. ¿Sí? Es lo mismo. Esto solamente es notación. No creo que necesiten aplicar propiedades de la sumatoria para eso. Creo que no. La tenemos en esa sumatoria. Ok. Listo, muchachos. Nuevamente acá, o sea, bueno, yo les mencionaba que uno puede expandir por cofactores desde cualquier fila, ¿no? O desde cualquier columna, ¿sí? Y de hecho hicimos un ejemplo de una matriz 3x3 expandiéndolo por esta fila y después por la segunda. Y vimos que nos dio el mismo resultado. Y usualmente en los libros ustedes ven que la definición de determinante siempre toma por referencia el primer renglón, ¿sí? La primera fila. Bueno, esa es la definición. Pero si ustedes lo calculan por cualquier fila o por cualquier columna,
les va a quedar bien, ¿sí? Siempre y cuando no se equivoquen en las cuentas, pues les va a dar bien. ¿Y hay alguna ventaja en tomar otra columna? Sí, exactamente. De hecho, en la práctica lo que vamos a hacer es buscar la fila o la columna que tenga más ceros, ¿sí? Eso significa que esta cuenta va a quedar cero, va a quedar, ¿sí? Sí. Entonces eso nos ahorra muchas cuentas, mucho Ahí tiempo. sí, porque está 4. Exactamente, ¿sí? De hecho, hay unas matrices especiales que se llaman, ¿cierto, Juan Pablo? Que que se llaman matrices triangulares, ¿sí? Calcular los determinantes de matrices triangulares es súper sencillo, es demasiado fácil, ¿sí? Y en la práctica uno busca es reducir una matriz a una matriz triangular, y calcular el determinante de aquella matriz triangular que nos va a dar, ¿sí? Bueno, entonces, pues, bueno, eso es lo que voy a explicar a continuación, lo de las matrices triangulares, ¿sí? Lo que quiero que recuerden es que esta expansión por cofactores se puede hacer por cualquier fila o por cualquier columna, ¿sí? Listo. Preguntas, comentarios. José Luis, manos, tapabocas. ¿Usted fue al Festival de la Empanada? Ah, ¿Usted fue al Festival de la Empanada? no, que falla. ¿No? Ah, bueno, mejor. Mejor porque no estuvo en aglomeración y ahí sin el tapabocas, pues. Entonces, No tengo en mi casa. Mm, El semestre, una fiesta de cielo. listo. Vamos a definir entonces, como les venía diciendo, una matriz triangular. Y nos vamos a dar cuenta que el determinante de una matriz triangular es súper sencillo de calcular. Y creo que vamos a dejar hasta ahí. Se la pasó comiendo en clase, tiene hambre. Ah, Que se habla mucho, pero por eso que no se por ya es que yo vi que Marcelo, se llama Marcelo, ella es amiga de Marce, Arias, la ay, Marce. bueno, ella es amigo del tutor, ¿me entiendes? Que ella le pide jugar al tutor que le recomienda las cosas. Ay, sí, ellos no tengo mañana. Súper chévere, sería súper bien. Tiene un favor de Una matriz cuadrada de n por n es llamada Esta es para matriz triangular, ¿verdad? sí, es llamada triangular. Triangular superior. A ver, ¿cómo es superior? Ya. Si todos los coeficientes debajo de la diagonal principal de la principal son 0. ¿Sí? Todos. Aquí recalco en todos. Todos, todas y todas. Es 0. ¿No? Listo. De igual forma, se va a definir una matriz triangular. Bueno, de forma semejante, ¿no? No de igual forma. Triangular inferior, ¿no? Exacto. Entonces, una matriz triangular es inferior si todos los elementos por encima, aquí dice debajo, ¿no? Por encima de la diagonal principal son 0.
también hay una tercera matriz, una matriz diagonal, ¿sí? Pero esa no la vamos a utilizar mucho. Matriz diagonal. Entonces, todos los elementos que no estén en la diagonal principal van a ser 0, ¿no? En la matriz diagonal. Y a ver, entonces, A es una matriz diagonal si A sub I J es igual a 0 si los índices son diferentes, ¿cierto? Ya, esa es la definición de matriz diagonal, ¿sí? Todos los elementos que no estén en la diagonal van a ser 0, ¿sí? A ver, ejemplos de esa matriz. Ejemplos. A ver, se me ocurre este, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? ¿Esta matriz es triangular o diagonal? No. No, ninguna, ¿cierto? Para que esta matriz fuese una triangular inferior, ¿qué debo modificar? ¿Ah? Los valores encima de la diagonal principal. Exactamente. ¿Sí? Es triangular inferior si encima de la diagonal principal todos los elementos son 0, ¿no? Esta es la diagonal principal. Entonces, aquí, esto debería ser un 0, esto debería ser un 0 y esto debería ser un 0. Para que fuese una triangular inferior, ¿sí? Yo pensaría que esta debería llamarse triangular superior, ¿no? Pero así es, así son los nombres, ¿no? Entonces, esta matriz 1, 0, 0, 4, 5, 0, 7, 8 y 9. Esta matriz es triangular superior. Inferior, que diga. Más o menos, sí, tiene que ver. Sí. La matriz triangular superior, entonces, en vez de tener los ceros aquí arriba, los va a tener aquí abajo, ¿sí? O sea, tendría que cambiar el 4, el 7 y el 8 por 0. Para que esa matriz fuese triangular superior. Ajá. No me hizo, ¿no? O sea, para poner eso es como, vamos, como a todo el para ver si se hace ese cálculo. Pues sí. Si usted quiere transformar una matriz en una diagonal superior, pues aplique Gauss, ¿sí? Como usted está diciendo, y llévela de esa forma. ¿Sí? Y para que esta matriz fuese diagonal, entonces estos números de aquí y estos números de aquí deberían ser 0 a la vez. ¿Sí? El 2, el 3, el 6, el 4, el 7, el 8 deberían ser 0. No, la identidad es una matriz diagonal. ¿Sí? Pero si yo coloco aquí ceros y ceros, ¿será que esta es la identidad? No. Aquí está el 1, el 5 y el 9. Tiene la forma de una matriz de identidad, más bien. Sí. Exactamente. ¿Preguntas? Entonces se pueden hacer las matrices 4x4. Vuelve a ser lo relativo y Exacto. No, es cierto. Esa es la idea, esa es como la idea central. Sí, pero para ponerlo así hay que aplicar operaciones con renglones. O por columnas. Aquí en determinante se pueden hacer operaciones por columnas también. ¿Sí? ¿Se profe una pregunta? Cuéntelo. Lo de matriz diagonal, es que no entiendo muy bien esa definición. Se refiere a que o sea, todo lo que no es la diagonal principal es 0, ¿verdad? Exactamente, sí, muy bien. Todo lo que no está en la diagonal principal es 0, ¿sí? Acuérdense, la diagonal principal tiene los índices iguales, y es igual a j. Ahora, la matriz que tiene ceros en todas las entradas, ¿será que es una matriz diagonal?
La matriz 0, No, ¿por qué no? porque Ahí falta. no tiene, o sea, no va a sí. Ahí falta. Sí es. Fíjese en la condición. La condición es que los elementos que no estén en la diagonal principal sean ceros. Pero no hay ninguna condición en la diagonal. En la diagonal pueden ir incluso ceros, ¿sí? O pueden ir elementos que no sean cero. ¿No hay una matriz con infinito? ¿Cómo? ¿Hay una matriz con infinito? ¿Con infinito? No que yo sepa. Sí. Tal vez, pues no se me haría raro que exista esa cosa. ¿Qué era lo que iba a escribir yo? Vamos a calcular el determinante de esta matriz, por ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a calcular el determinante de esta matriz A, que es triangular inferior. Todo lo de la diagonal que se pueda. Entonces, exacto. 1, 0, 0, 4, 5, 0. O no, calcúlenlo ustedes, más bien. ¿Sabe cuánto va a dar eso? Eso va a dar 45. Va a dar 45. Bueno, O sea, que si sí. hubiese una fila donde 2 puede ser 0 daría 0. Exactamente, muy bien. Esa es otra propiedad. Y este man está adelantado sobre sí, da 45. ¿Alguien ve algo ahí raro? ¿Por qué 45 en otro número? Los otros son 0. O sea, las por el partes de determinante se multiplican por 0. Y el 0. Sí, bueno, tiene razón. O sea, lo que le entendí fue que si lo hacemos por definición, pues solamente nos va a quedar esto, ¿no? Y 9 por 5 está 45, ¿no? Y esto nos va a dar 0. Como aquí hay dos ceros, entonces los otros dos cofactores pues no juegan porque va a dar 0. Listo. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Usted nos dijo ahorita que era una propiedad lo de intercambiar las filas. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una triangular superior, ¿se puede intercambiar para calcular más fácil la determinante? Sí, se puede cambiar, pero el resultado del determinante cambia también. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la otra clase, seguro. La otra semana. Bueno, en matrices triangulares, sea superior o inferior, el determinante se va a calcular multiplicando los elementos de la diagonal principal. Y ya. Así se calcula. Siempre vamos a multiplicar los elementos de la diagonal principal. Y ya, es muy sencillo. Si la matriz es una matriz diagonal, pues con mayor razón, ¿no? Se van a multiplicar los elementos de la diagonal principal. Y ya, entonces lo voy a colocar como teorema. Teorema. Y A es una matriz triangular de tamaño n por n. Entonces, el determinante de A es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. A, N, N. Eso es. También aplica para la triangular superior. Sí, cuando yo digo triangular incluye las dos. De hecho, una matriz diagonal es una matriz triangular. Sí, porque Sí. De hecho, una matriz diagonal es una matriz que es una matriz triangular superior e inferior a la vez. ¿Sí? Entonces también aplica para las diagonales, para las matrices diagonales.
Bueno, como yo les venía diciendo a lo largo de la clase de hoy, la idea es, dada una matriz cuadrada de cualquier tamaño, es reducirla, ir reduciendo la matriz hasta que lleguemos a una matriz triangular superior o inferior, ¿sí? Cualquiera de las dos, o una diagonal, lo primero que salga. Y después aplicar este teorema, ¿sí? Ahora, cuando yo le hago las operaciones a la matriz, pues bueno, ahí van a tener algunas consideraciones, ¿sí? Hay operaciones entre los renglones y entre las columnas que no modifican el resultado del determinante, pero hay otras operaciones que sí. Por ejemplo, si yo cambio de puesto los renglones o las columnas, me va a modificar el resultado del determinante, ¿sí? Pero si yo sumo o resto múltiplos escalares de renglones a otro renglón, esa operación no me va a afectar para nada el resultado del determinante, ¿sí? Bueno, eso lo voy a explicar con más detalle la próxima semana. ¿Qué más les adelanto por ahora? Creo que una pregunta, ¿cómo se resuelve la regla de Kramer, algo así? A eso lo vamos a explicar al final. ¿Bajé bien? Es que yo no sé, es muy largo, es que es muy largo de aplicarlo, ¿sí? Y la verdad, no le veo como mucha utilidad. O sea, son poquitas las que yo conozca, son poquitas las utilidades de la regla de Kramer. Yo tengo una amiga en novena que lo está viendo y yo me pido ayuda y yo, o sea, ¿Y ella qué está viendo? ¿En qué materia está viendo eso? no, soy de como de física. Ok, bueno, tal vez ellos sí lo utilicen, pero no sé para qué. Yo tampoco. O sea, la regla de Kramer da una solución a un sistema de ecuaciones, Sí, es como que eso. pero si utilizo Kramer puedo utilizar otra cosa, ¿no? Se cree que de pronto lo utilizamos. Gauss, Jordan, quién sabe, es que estoy seguro, depende, es que depende. Ya los físicos también son re locos. Pues, mira, hay unas cosas súper raras, pues no sé, no estoy seguro. Bueno, a ver, espérenme un momentito. ¿Lo va a poner en confirmar? En mi copio la paso en el celular. Para calcular. Bueno, ya, no, sí, vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana continuamos, muchachos, ¿sí? Sí, no tengo ninguna como. ¿Qué más preguntas tienen? No sé. Yo la prestación, pero es de la verdad. ¿Aplicaciones de qué? O sea, para qué sirve la determinante. Para hallar áreas y volúmenes, pero solamente determinantes 2×2 y 3×3, ¿no? Pero nada más. Para determinar la dependencia o independencia de vectores, pero eso lo va a aplicar más en álgebra lineal 2, ¿sí? O sea, el determinante es una herramienta bastante poderosa, No. pero digamos ahorita la utilidad para álgebra lineal 1 pues se limita, ¿sí? En álgebra lineal 2 de seguro lo van a utilizar. No, o sea, le digo, pero es que yo estaba contando la receta. Ah, ok. Para algo que sí. No, pues ¿No? lo que veamos, ¿no? Lo que veamos es lo que yo evalúo. Bueno, pero... Pues claro, sí. Tal vez que es como cuando no sabe como